El nombre síndrome de ovario poliquístico, o SOP, es un nombre que la verdad engaña bastante. Porque a pesar de lo que sugiere, esta condición es muchísimo más que solo tener quistes en los ovarios. Es una historia súper compleja que se remonta a la antigüedad, que se mete de lleno en nuestra genética y que tiene un impacto humano profundísimo. Y eso es justo lo que vamos a desentrañar hoy. Y para que nos hagamos una idea de ese impacto, arranquemos con esta frase. Dicha un adolescente resume a la perfección todo el peso emocional que puede traer un diagnóstico de SOP. Es uno de esos momentos que te cambian la vida y que marcan el comienzo de un camino que suele ser larguísimo y súper confuso, tanto para quien lo vive como para los médicos. Bueno, para meternos de lleno en lo que es el SOP, vamos a hacer algo. Vamos a seguir la historia de la periodista Sabra Lane. Su experiencia personal nos va a servir como una especie de guía para explorar los desafíos de diagnosticar y vivir con esta condición tan compleja. Todo empezó para Sabra con síntomas que para una chica de 15 años eran totalmente desconcertantes. Periodos menstruales que casi no llegaban y un crecimiento de vello que ella misma describe como mortificante. Pero lo más fuerte fue la respuesta inicial del médico, que fue, pues, básicamente ignorarla. Le dijo que se preocupaba por cosas que ya se le pasarían. Y esta, lamentablemente, es una experiencia demasiado común, donde los síntomas se minimizan y el diagnóstico se retrasa por años. Por suerte, su mamá no se quedó de brazos cruzados e insistió en buscar una segunda opinión. Y ahí cambió todo. Una doctora que estaba más al día recordó algo que había leído y sospechó lo correcto. Fue uno de esos momentos como de casualidad, ¿no? Pero mezclado con conocimiento médico clave que finalmente puso a Sabra en el camino hacia un diagnóstico real. Aunque la noticia que le dio el especialista fue devastadora. Ok, la historia de Sabra nos da una idea clarísima del laberinto que es el diagnóstico hoy en día. Pero para entender de verdad el SOP tenemos que viajar, pero mucho más atrás en el tiempo. Porque aunque el nombre que le damos es más o menos nuevo, la condición en sí no lo es para nada. Es un misterio médico con raíces muy profundas. ¿Les suena de algo? Esta descripción, de hace casi 2500 años, encaja perfecto con lo que hoy llamamos SOS. Hipócrates, el padre de la medicina, ya estaba observando este mismo conjunto de características. Esto nos dice que no estamos lidiando con una enfermedad moderna, sino con una condición que ha estado con la humanidad a lo largo de su historia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser? El gran salto en la era moderna llegó, fíjense, en 1935. Lo que están viendo ahí es la portada de un artículo que fue, fundamental, de los doctores Irving Stein y Michael Leventhal. Ellos fueron los primeritos en conectar de forma sistemática la amenorrea, o sea, la falta de periodo, con la presencia de ovarios poliquísticos. Básicamente, este fue el nacimiento del SOP en la medicina moderna. A ver, desde ese momento, en 1935, el camino para entender y diagnosticar el SOP ha sido, bueno, una montaña rusa. La forma en que se define el síndrome ha ido cambiando un montón. Y esto no es un detalle menor, ¿eh? La definición lo es todo. Determina quién recibe un diagnóstico, quién puede tener un tratamiento y cómo entendemos qué tan común es esta condición en realidad. Miren, esta línea de tiempo lo explica perfecto. Pasamos de necesitar una cirugía para confirmar que los ovarios estaban agrandados en los años 30, a poder medir hormonas en la sangre en los 70. Luego, en los 80, el ultrasonido lo cambió todo porque nos permitió ver los ovarios sin tener que abrir a nadie. Pero el verdadero giro de tuerca fue en 2003 con los criterios de Rotterdam. Esto puso a todo el mundo de acuerdo y estableció que solo se necesita cumplir con 2 de 3 criterios clave. Y esto, claro, abrió la puerta a muchísimas más personas que antes quedaban fuera del diagnóstico. Y claro, al ampliar la definición llegamos a este número, que es impresionante. Gracias a estos criterios más abiertos, hoy se calcula que el SOP, en sus distintas formas, afecta entre 1 de cada 7 y 1 de cada 17 mujeres en el mundo. O sea, es una de las condiciones hormonales más comunes que existen. Punto. Lo increíble de esta tabla es que podemos ver en números el impacto de esos cambios de definición. Con los criterios viejos y más estrictos de 1990, se hablaba de un 7% de prevalencia. Pero con los de Rotterdam, la cifra salta al 12%. Pensemos un segundo en esto. Casi se duplicó el número de personas que podían recibir un diagnóstico y, con suerte, atención médica, solo por ajustar las reglas del juego, por así decirlo. Y con esto llegamos a cómo lo vemos hoy, que es un cambio de mentalidad total. Ya no pensamos en el SOP como algo que solo tiene que ver con los ovarios. Ahora sabemos que es un trastorno que afecta a un montón de sistemas del cuerpo, con raíces genéticas súper profundas y consecuencias para el metabolismo y la salud mental a largo plazo.
Ok, no se me asusten con este gráfico, que parece súper complicado. No hace falta entender cada puntito, lo que importa es la idea general. Esto es lo que se llama un gráfico de Manhattan, y cada pico es una parte de nuestro ADN que se asocia con el SOP. La idea clave aquí es esta. No existe un único gen del SOP. Es más como una red, una telaraña de muchos genes que contribuyen al riesgo, y que afectan de todo desde las hormonas hasta cómo procesamos el azúcar. Y claro, esas raíces genéticas y metabólicas tienen consecuencias reales. Y son estas. Esta lista los muestra por qué el SOP es algo que importa para la salud de toda la vida. Hay un riesgo mucho mayor de desarrollar resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, también de enfermedades del corazón y ciertos tipos de cáncer. Y ojo, no podemos dejar de lado la salud mental, con tasas más altas de ansiedad y depresión. Afecta a la persona por completo, de pies a cabeza. Y todo esto nos lleva a una pregunta que es fascinante, un verdadero misterio evolutivo. Si el SOP tiene todas estas desventajas reproductivas y metabólicas, ¿cómo es que no desapareció? ¿Por qué sigue siendo tan común? Pues hay una teoría muy intrigante que trata de responder a esto. Bueno, la teoría del genotipo ahorrador propone que los mismos rasgos que hoy nos causan problemas antes podían ser una ventaja para sobrevivir. Por ejemplo, almacenar energía de forma súper eficiente era genial si había escasez de comida, pero hoy, con un refri lleno, pues nos lleva a la obesidad. Tener menos embarazos y más espaciados era bueno en una época sin hospitales, y tener más masa muscular ayudaba a sobrevivir en un entorno difícil. Es un caso de libro de cómo nuestros genes no se han puesto al día con nuestro mundo. Lo que antes te salvaba la vida, hoy te puede enfermar. Y ahora volvamos a Sutherland. ¿Se acuerdan? Imagínense, vivió 16 años pensando que nunca podría tener hijos, con esa sombra encima. Pero a los 32, gracias a que la ciencia había avanzado, un nuevo especialista le dio una noticia que lo cambió todo. Ese primer pronóstico estaba mal. El embarazo por sí podía ser una posibilidad. Es un ejemplo increíble de cómo el avance de la ciencia puede, literalmente, cambiarle la vida a alguien. Y a pesar de todos los desafíos, la actitud de Sabra es de una fortaleza increíble. Lo que dice es potentísimo. Es un recordatorio de que un diagnóstico es una parte de la vida de una persona, pero no es su identidad, no es todo lo que es. Es una lucha por tomar las riendas, por decir esto es parte de mí, pero no es todo lo que soy. Y con esto cerramos el círculo. El SOP es una condición con miles de años de historia que nos plantea retos supermodernos. El camino ha sido larguísimo, desde no hacerle caso a los síntomas de un adolescente hasta entenderlo como un trastorno genético y metabólico supercomplejo. Entonces, la gran pregunta que nos queda es, ¿cómo seguimos avanzando? ¿Cómo logramos que la atención médica evolucione para tratar no solo un conjunto de síntomas, sino a la persona, en su totalidad, con su salud física, mental y emocional a lo largo de toda su vida?